El found footage o metraje encontrado tiende a tener muchos detractores y críticos, tanto por sus características estéticas como narrativas. Este rechazo puede deberse a varias razones, entre ellas destaca su estilo visual caótico y desorganizado, causando en algunos espectadores frustración, incomodidad, mareo o incluso desorientación debido a ese movimiento constante de la cámara. Otra razón de peso es la falta de credibilidad a la hora de justificar por qué los protagonistas siguen grabando, e incluso la falta de desarrollo de estos, quienes habitualmente siguen el patrón y estructura ya conocido de los metrajes encontrados, pecando por lo tanto de previsibilidad. Pero el motivo general por el que se menosprecian es por la dificultad que tienen estas películas para destacar dentro del subgénero, percibiéndose para la mayoría simplemente como una moda pasajera. Por mi parte, el found footage es algo que me apasiona. No lo entiendo como un género o subgénero, ni tan siquiera como un simple formato o diseño estético, sino como un movimiento cinematográfico que abarca por un lado entretenimiento y por otro valores artísticos de un cine narrativo en primera persona. También creo que es perfecto para contar historias de terror, historias que te hagan tener la sensación de que lo que estás viendo es real, podría ser real o incluso hacerte pensar que no deberías estar viéndolo. Es como una ilusión que te atrapa y te mantiene implicado a la par que desconfiado y, por qué no, sugestionado. Consiguen algo más que la mayor parte de las películas convencionales no logran, sentirse demasiado real como para ser ficción. Ese tono específico es la principal característica que aporta identidad a este tipo de cine, pero no es la única, también lo hace el bajo presupuesto, del cual presume y alardea insistiendo en la idea de que menos es más. Además, hemos llegado a un punto en el que ver found footage no solo implica terror, sino que forma parte del thriller, la comedia, la ciencia ficción o incluso del documental. Pero antes de seguir, nos gustaría explicarte brevemente qué es el found footage o metraje encontrado, si seguimos su traducción literal, y cuáles son las diferencias clave con los otros estilos cinematográficos derivados tales como el mockumentary o el cámara en mano. El mockumentary o falso documental es un estilo que imita el documental real, pero con una historia ficticia. A menudo incluye entrevistas, narradores y material de archivo falso. Uno de los ejemplos más destacados es The Punishment Park o la maravillosa Savageland. El cámara en mano es una técnica de filmación en la que, como su propio nombre indica, la cámara se sostiene con la mano en lugar de estar fija en un trípode o en un soporte, y ese es el punto de vista. No necesariamente implica que la historia sea un falso documental. El ejemplo más representativo sería The Blair Witch Project o The Macpherson Tapes. El metraje encontrado o found footage, considerado la base de todo, se presenta como si la película fuera un conjunto de grabaciones reales descubiertas después de los eventos que se muestran. Suele incorporar glitches, cortes abruptos y baja calidad de imagen para parecer auténtico. Las tres técnicas están relacionadas, una no funciona sin la otra y todas comparten la sensación de realismo. La mayor parte de las veces las encontramos combinadas en una misma película. Por ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair es un found footage porque es un metraje encontrado, pero también usa el cámara en mano, y Holocausto Caníbal tiene parte de metraje encontrado, cámara en mano y falso documental, cada uno con su propósito y estilo particular. Una vez aclarados estos términos y habiendo remarcado sus diferencias básicas, ya estás preparado para adentrarte en el movimiento found footage y de que hablemos de sus películas más relevantes. Para ello hay que dar un poco de contexto y hacer un pequeño recorrido observando su evolución e historia propia, comenzando por 1930. Sí, 1930. Puede que tuvieras en mente que íbamos a empezar por la década de los 70, pero vamos a detenernos 40 años antes para hablar del escritor H.P. Lovecraft. Sí, lo sabía.
Y si bien es cierto que existe el meme de que cuando no podemos darle explicación a algo es porque es terror cósmico, en este caso tiene más sentido de lo que parece. Lovecraft está directamente relacionado con el miedo a lo desconocido, a lo inimaginable, invitando al lector a fantasear con lo que se está narrando, tal cual ocurre con las películas de metraje encontrado, donde la imaginación del espectador también es clave, porque lo más probable es que no te muestren el horror, no verás un fantasma, no verás un monstruo, ni tampoco una sombra humana, sino que en el mejor de los casos quizás logres descifrar formas o siluetas, pero que no se parecen en nada a cualquier cosa que hayas visto hasta ahora. Y es que no ver el terror que acecha es muchas veces más aterrador que ver. Siempre se ha dicho que Holocausto Caníbal de 1980 es el primer found footage del cine. Sin embargo, si nos ponemos un poco puristas, ni es la primera ni tampoco es un metraje encontrado puro, sino que también es falso documental y solo en parte. Pero de eso hablaremos ahora. Investigando un poco, parece que la primera película de terror conocida por utilizar el punto de vista de la cámara fue Peeping Tom, de 1960, conocida en España con el título El fotógrafo del pánico, El fotógrafo del miedo en México y Tres rostros para el miedo en Argentina. En esta película, el protagonista filma su encuentro con una prostituta gracias a una cámara escondida en su abrigo. La sigue hasta su casa, la asesina brutalmente y después regresa para ver la filmación. Joder. Y es ese sentimiento de asco e incomodidad de seguir la historia desde el punto de vista del asesino uno de los puntos fuertes para conseguir esa complicidad que generan estas películas en el espectador, algo en lo que posteriormente se ahondaría con películas como Ocurrió cerca de su casa de 1992 o August Underground de 2001. Pero vayamos por partes y volvamos a Peeping Tom, film que, como digo, solo juega con el punto de vista y donde el propio protagonista es quien revisa sus grabaciones, nadie las encuentra, así que el found footage oficialmente aún no había nacido. Pero si hablamos de las primeras y más relevantes películas del found footage, sin duda la estrella es Holocausto Caníbal, de 1980, una película con una narrativa convencional predominante, pero que ofrece un elemento de found footage por el que muchos la consideran la pionera. Recuerda que los jóvenes protagonistas deciden ir al Amazonas para hacer un documental, desaparecen y envían a un antropólogo para encontrarlos. Lo que encuentras son unas cintas que cuentan la historia y la verdad de lo que les ocurrió. Esos metrajes encontrados son solo parte de lo que nos muestran en la película, seguramente la parte más cruda y polémica por la cual recibió tantas críticas y el posterior proceso judicial que terminó por catapultarla. Pero también está Punishment Park, de 1971, que además de ser anterior a la popular película de Ruggero Deodato, tiene esa narrativa de pseudo-documental pareciendo retratar hechos reales y además durante sus 88 minutos de duración. La trama parece un documental de la BBC propio de la época. Gira en torno a un equipo de filmación que sigue a policías mientras persiguen a miembros de grupos contracultura y rebeldes antisistema a través de un desierto. Estas dos películas son realmente potentes a la hora de engañar al público y esa mentira es la virtud de este cine, la que crea la necesidad de buscar y comprobar si lo que has visto tiene algo de real o no. Y este engaño nos lleva a 1989 hasta otra de las películas más relevantes de la historia del found footage, The Macpherson Tapes, también conocida como UFO Abduction, una cinta fascinante que aprovecha al 100% el pánico y la histeria colectiva de la época, basándose en el miedo a una posible invasión alienígena y en la conspiración de los ovnis durante los años 80 y 90. Esta película es más importante de lo que parece, ya que es la primera que utiliza por completo la técnica de metraje encontrado durante toda la cinta, presentándose como una grabación casera de una familia reunida celebrando un cumpleaños que poco a poco se convierte en una historia sobre una adopción zombie. Que poco a poco se convierte en una historia sobre una abducción ovni, sí. Sí. Adopción zombie. La adopción zombie. Claro. Yo vería esa película, también, sí, es original. Zombies que abducen. Que poco a poco se convierte en una historia sobre una abducción ovni.
La falta de introducción, créditos o cualquier otra información que identificara a la película como ficción ayudó bastante a la confusión creada en los espectadores. De hecho, The Macpherson Tapes está considerada por muchos como el primer y más purista found footage del cine. Y tras estas pinceladas sobre cómo fue surgiendo el movimiento, llegamos a los años 90, donde para muchos tuvo lugar el verdadero nacimiento del found footage, gracias a películas tan representativas como The Last Broadcast de 1998 y la emblemática e inigualable The Blair Witch Project de 1999. Ambas películas, pero sobre todo la segunda, son ya historia de culto para el metraje encontrado. Influyeron tanto y pulieron tanto la idea de una presentación auténtica y realista que de nuevo, y esta vez sin juicios ni censura de por medio, lo volvieron a hacer. Hicieron dudar al gran y sabio público de si lo que habían visto en sus butacas era o no cierto. The Last Broadcast es una película estadounidense de terror considerada una de las precursoras del metraje encontrado, aunque no tan popular, cuya historia sigue a un documentalista que investiga la misteriosa desaparición y asesinato de un grupo de presentadores de un programa llamado Realidad o Ficción, quienes se adentraron en el bosque de Pines Barrens en Nueva Jersey en busca de la verdad sobre la leyenda de la criatura conocida como el Diablo de Jersey. La única evidencia de lo ocurrido son las grabaciones recuperadas de su transmisión en vivo. El formato de la película es una combinación de falso documental con imágenes de metraje encontrado, entrevistas y reconstrucciones. Su estética digital y de baja resolución fue innovadora para la época, ya que fue una de las primeras películas en distribuirse y editarse completamente en digital. Su desenlace, sin embargo, rompe con el formato de metraje encontrado, lo cual marca la diferencia con otras películas similares y de ahí que no haya cosechado tanto reconocimiento con el paso de los años. Además, es probable que no la hayas visto o que ni siquiera hayas oído hablar de ella, así que está claro que ni tuvo el impacto mediático de su sucesora, ni mucho menos ayudó a popularizar el formato. Pero por fin le toca el turno a El proyecto de la bruja de Blair, la película de terror independiente considerada una de las más influyentes del género found footage, que ayudó a divulgar este estilo de filmación y demostró cómo una producción de bajo presupuesto podía provocar una gran conmoción en la audiencia. La película se presenta como una grabación recuperada que sigue a 3 estudiantes de cine, Heather, Josh y Mike, que se adentraron en el bosque de Burkittsville, Maryland, para investigar la leyenda de la bruja de Blair. Los jóvenes desaparecen sin dejar rastro y lo único que se encuentra un año después son sus grabaciones. Ya ves que ambas premisas son similares, lo que las diferencia es que esta es metraje encontrado en su totalidad, con cámaras en mano, encuadres caóticos y una estética fría y amateur, lo que transmite una sensación de veracidad brutal. Además, la mayor parte de los diálogos fueron improvisados, y eso se nota. Los actores vivieron bajo condiciones reales de agotamiento y estrés para aumentar su miedo y conseguir así que sus reacciones fueran auténticas. Por no hablar de la campaña brutal de marketing, totalmente revolucionaria, utilizando internet para difundir rumores de que las desapariciones eran ciertas, y a diferencia de The Last Broadcast, que rompe su formato de metraje encontrado en el clímax, el proyecto de la bruja de Blair se mantiene fiel a su estilo hasta el final, lo que la convierte en una de las experiencias más inmersivas y aterradoras del género, basándose en el miedo a lo desconocido, porque nunca vemos qué amenaza a los personajes. Todo queda, como decíamos antes, a cargo de la imaginación del espectador y el progresivo horror de no tener ni idea de si realmente algo les está acechando. ¿Por qué? ¿Qué mejor que el entorno de los bosques de noche para inducir ansiedad y provocar ese miedo tan innato con el que uno logra identificarse? En fin, hay tantas cosas de las que se puede hablar sobre esta película, un punto de referencia del metraje encontrado y un verdadero fenómeno cultural.
Y así es como entramos en la década de los 2000 y en general al siglo XXI, con todo el fulgor del movimiento asentado por este éxito cinematográfico y de marketing viral, creándose una especie de jornada de puertas abiertas para que se estrenaran películas tan relevantes como por ejemplo Noroi en 2005 o en 2007 títulos tan icónicos como REC, Paranormal Activity o The Poughkeepsie Tapes. Un año después, en 2008, veríamos la maravillosa Cloverfield, pionera en adaptar el formato a un ser monstruoso y desconocido que asolaría nuestro mundo. Y la inquietante Lake Mungo, horror psicológico en formato falso documental que analiza desde una perspectiva muy particular el proceso del duelo en una familia. Y a partir de aquí parecía que todo estaba inventado y vimos repetir fórmulas y nacer pseudocopias y copias de copias claramente inspiradas en estos títulos de éxito. Pero quizás la más relevante para el movimiento fue Paranormal Activity, no por ser la mejor de todas, sino porque su éxito rotundo y su alardeo del bajísimo presupuesto y mínimos recursos utilizados dio pie a que muchos cineastas vieran su oportunidad de darse a conocer bajo este prisma del found footage e intentar hacerse un hueco en el negocio. Y digo en el negocio porque a estas alturas ya pocos creían en el lema de crear algo grande con muy poco. Solo aprovecharon la moda para intentar conquistar a la audiencia con más y más títulos que solo seguían patrones ya conocidos, dando lugar a demasiadas películas mediocres, previsibles, que ya no estarían a la altura del potencial del formato y, lo que es peor, no respetaban las normas del found footage. ¿Por qué grabas? ¿Por qué sigues grabando? ¿Y por qué coño sigues grabando? Y como suele pasar, tras el auge llegó la decadencia, marcada por una colección absurda de películas para olvidar. Los espectadores se cansaron, se insensibilizaron, algunos aborrecieron el género por esa sobresaturación y solo unos pocos fans nos mantuvimos alertas, aunque desencantados, esperando y manteniendo la esperanza de que algo más grande estaba aún por llegar. Y estábamos en lo cierto. Fue a partir de 2010 cuando veríamos un resurgimiento repentino con títulos como Trollhunter de 2010, una aventura trepidante que sigue las míticas criaturas noruegas a través de la cámara de unos aficionados que tratan de destapar una conspiración del gobierno. Grave Encounters de 2011, terror sobrenatural protagonizado por un equipo de televisión que se encierra en un hospital psiquiátrico embrujado para grabarlo todo. VHS en 2012, película en formato antología que se centraría en ofrecer una estética de horror analógico y que colaboró mucho en acercar el formato aún más al público. The Bay en 2012, metraje encontrado que explora el novedoso concepto del terror ecológico, o Creep en 2014, un thriller tan inquietante como turbio, que dio lugar a una segunda parte y 10 años después a una serie. Además de que nació una nueva forma de representar las historias de metraje encontrado llamada Screen Life, o como nosotros la bautizamos, pantalla de ordenador, que nos trajo películas como Unfriended en 2014, The Den en 2013 y Searching en 2018. El regreso de los true crimes, los documentales de Netflix, el avance de la tecnología, los recursos en cuestión de efectos, el poder de las redes sociales, de las transmisiones online y, de nuevo, el morbo de lo real hizo que pudiéramos ver películas como Megan is Missing, que aunque es de 2011, no se popularizó hasta hace unos años gracias a la viralidad de las redes y a que muchos la tomaron como real. El falso documental y metraje encontrado Murder Death Koreatown en 2020, Horror in the High Desert en 2021, Host, Deathstream, Spree, Dashcam, estas cuatro últimas películas que asentaron aún más las bases del ya mencionado Screen Life, lo que para mí es la mejor evolución y más natural del found footage. Sobre todo en el caso de Host, que supuso un éxito viral masivo al estrenarse en el momento y lugar adecuado. Pero no quiero olvidarme de otros títulos más recientes como Life of Bell, Frogman, The Outwaters o Its Name Was Mormo, donde parece que se deja entrever la tendencia de volver a tiempos pasados y a los métodos de la Bruja de Blair, cintas que apenas muestran nada, cuyo miedo principal es no saber lo que te acecha, cuyos desenlaces dejan varias teorías posibles más que una conclusión concreta, cintas de las que espero seguir oyendo hablar dentro de unos años.
Para terminar, solo nos queda por decir que respetamos y amamos mucho el found footage, que si está bien hecho nos genera miedo y ansiedad, que no debería ser un género ninguneado por la crítica profesional y que existe la idea errónea de que este tipo de películas son fáciles de hacer, lo cual para nada compartimos. Son rodajes muy exigentes, porque se vuelven casi inexistentes. Los actores deben parecer que no son actores y tener conversaciones naturales. Por eso, algunos optan por contar con su entorno cercano para el reparto. El guión no puede parecer guionizado, pero tampoco descuidado. El metraje encontrado debe conservar esa ilusión realista y encajar a la perfección con la narrativa. Vamos, que dirigir una película con todas estas características requiere una preparación distinta que una convencional, y es por esto que algunas tardan incluso años en salir a la luz, en pos de manipular nuestro sentido de la realidad y conseguir confundir o como mínimo engañar a la audiencia. En definitiva, un concepto y una forma única de hacer cine en la cual si no puedes lograr todo esto, mejor no lo hagas.